Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos sean todos. La iglesia de Edimburgo les da las gracias por estar en este día conviviendo con nosotros. Vamos a dar, por favor, si son tan amables, de apagar los celulares, si acaso llegan a traer, ponerlos en vibración, para que no nos perturbe en el servicio, por favor. Si son tan amables. Voy a dar relato. Bueno, como dice en las Sagradas Escrituras, Salmos, capítulo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Voy a dar un repaso al servicio. La primera oración va a ser por el hermano Víctor López. El primer himno de bienvenida va a ser por el hermano Ricardo Cárdenas. El segundo himno también va a ser por el hermano Ricardo Cárdenas. La presentación para el expositor va a ser por el hermano Juan Luna. El himno de invitación va a ser por el hermano Ricardo Cárdenas. Los anuncios va a ser por el hermano Abel López. Si algunos hermanos traen algún anuncio que dar, por favor se los dan al hermano Abel López. La despedida va a ser por el hermano Edifonso Rodríguez. Los himnos de despedida va a ser también por el hermano Ricardo Cárdenas. Sagrado es el amor, capítulo es el 162, perdón. La oración final va a ser por el hermano Juan Reyes. Por favor, si son tan amables de ponerse aquí los que puedan para acompañarnos en la oración. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amoroso Padre que moras en los cielos, en tu lugar, santificado sea tu nombre. Padre Santo, agradecidos estamos con usted, Señor, por tantas bendiciones que derramos sobre cada uno de nosotros, Padre, por la vida, por la oportunidad que tenemos, Padre Santo, en esta noche de estar reunidos, tu pueblo, Padre Santo, tu iglesia, para darte la honra y gloria que merece, Padre. Agradecidos con usted, Padre Santo, por haber mandado su único Hijo a venir a rescatarnos, Padre, en las tinieblas en que vivíamos, en la sombra en que estábamos, y así sacarnos de su luz admirable. Padre Santo, en esta noche te pido que bendigas a cada hermano nuestro que está con nosotros, de alrededor, Padre, de aquí del valle, Padre, y también con nuestros visitantes, Padre Santo, le pidiéndole que en esta noche sea con nuestro hermano que va a traer los himnos que lleguen ante usted, Padre, como olor grato. Igualmente nuestro hermano que va a exponer una porción más de su santa y bendita palabra, que usted le recuerde lo que él ha estudiado, Padre Santo. A nosotros, ábranos nuestra mente, sobre todo nuestro corazón, para poder ponerlo ahí, Padre Santo, y poder enseñarlos allá afuera, Padre, a aquellos que aún no te conocen. Señor, quita cualquier cosa en esta tarde-noche que nos pueda perturbar, Padre Santo, a esta oración, para poder salir así alimentados de santa y bendita palabra, Padre Santo, y quédate con nosotros en esta noche. Perdona nuestras faltas, en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermano Ricardo, tráenos el primer himno, por favor. Vamos a entonar el himno de bienvenida. Detrás de mí está la letra, o si tienen himnario, como ustedes gusten. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido
al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión, Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración, te ha traído. Esta alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Vamos a seguir adelante en esta noche tomando el número 58, un himno que nos habla del fervor que la iglesia debe tener. 58. Luchad, luchad por Cristo, soldados de la cruz, alzad nuestra bandera, enmiesta por Jesús, el triunfo siempre se guarda de su honor. Ya sé que
Buenas noches, nada más para avisarle que hay clases para los niños de 5 a 6, no, de 2 a 5, perdón, de 2 a 5 en el cuarto número 3 y de 6 a 10 en el cuarto número 4, los que quieran llevar a sus niños allá. También para las madres que si están batallando con los bebitos o algo, pueden irse, ahí hay asientos también en el cuarto del cunero, pueden irse, ahí están las bocinas para escuchar el servicio. Gracias, ahora vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Juan Luna. Vamos a dar lugar que pasen los niños a las clases. Muy buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes nuevamente. Ha llegado la hora, mis hermanos y amigos que nos visitan, de escuchar la palabra de nuestro Dios en esta noche. El orador de esta noche, tengo el honor de conocerlo ya a tiempo, ¿verdad? A nuestro hermano. Nuestro hermano Obed Rodríguez es predicador de la congregación en la área de Everman, Texas, y también colabora con la escuela de predicación en Brown Trail. No le vamos a quitar mucho el tiempo a nuestro hermano, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad que nos predique el mensaje en esta tarde. Hermano, predíquenos la palabra. Hay una serie de pasos que tiene que llevar a cabo uno, ¿verdad? Entonces, uno, ponerse el micrófono. Otro, prender la computadora. Bueno, primero que nada, saludar desde luego. Así que, hermanos, pues un gusto tenerles o verles una vez más y tener esta presencia de cada uno de ustedes en este lugar. Siempre es gratificante ver cómo la iglesia del Señor responde al llamado cuando hay una actividad como esta. Y yo creo que podríamos decir con tranquilidad que a pesar de que vivimos en tiempos de moralmente dificultades, tiempos en los que la sociedad está de cabeza, por un lado podemos decir que la iglesia está pasando un buen momento. No sé si usted haya tenido tiempo de vivir ya en las cosas del Señor. Yo he vivido toda mi vida en la iglesia del Señor y he crecido en la iglesia del Señor, y en los 40 años que tengo de vida, los que recuerdo, el tiempo que recuerdo, no recuerdo haber visto una época tan positiva en la iglesia del Señor, tanto en México como en Estados Unidos, los hermanos de habla hispana. Es cierto que hay dificultades y precisamente esta noche hablaremos de una dificultad, pero también es cierto que debemos de mencionar que hay algo positivo y muy importante en la iglesia del Señor en esta época. El hecho de que más y más cristianos se enteran y saben de las cosas de Dios de una manera más profunda. En esta época, hermanos, cualquier hermano puede meterse en la computadora, puede meterse en internet. Si sabe un poquito a lo mejor de cómo usar un léxico griego, puede buscar el significado de una tal o cual palabra para saber qué significa más profundamente para él, para su vida. Son tiempos mejores, son tiempos en los que tenemos hermanos en Monterrey que saben de hebreo, por ejemplo, hermanos en San Luis Potosí, hermanos en Tamaulipas que están profundizando más y más y más en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos más surgimientos de escuelas de predicadores. Pero a pesar de que ahora, una vez más, son tiempos que pudiéramos calificar como tiempos positivos hasta cierto punto, la iglesia del Señor también sufre una crisis. Y esta crisis es algo que lamentablemente debemos de enfrentar todos juntos. Una crisis que tiene que ver con el púlpito. Y el tema de nuestra noche precisamente es la crisis en el púlpito. ¿A qué nos referimos con la crisis en el púlpito? ¿Qué quiere decir todo esto de tener o de pensar sobre una crisis en el púlpito? Hermanos, lamentablemente los años, una vez más, el tiempo pasa y nos damos cuenta de que así es. Muchas personas no pueden identificar esta crisis, pero es algo presente lamentablemente. Primero que nada, lo que podemos mencionar es que lamentablemente en la iglesia del Señor, o en algunos casos, la gente no predica ya. Eso es parte de la crisis. Ni siquiera los predicadores tienen ganas de predicar a veces. La iglesia a veces falla en esto y esto es parte de la crisis. Y si se predica algo de repente, se predican cosas de una manera muy genérica. Quiero decir con esto que lamentablemente algunos predicadores o desde algunos púlpitos no se hablan de cosas específicas de la verdad. Cosas específicas que tengan que ver con la doctrina del Señor Jesús. Las cosas que defendemos y que nos
hacen diferentes de los grupos denominacionales. Y la gente a veces no quiere predicar sobre estas cosas porque sabe que hay una consecuencia. Hermanos, cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos de cosas doctrinales serias, a mucha gente, la realidad es que a mucha gente no le gusta. Muchas personas prefieren hablar de cosas genéricas, cosas que no tengan que meterse en problemas, cosas que no tengan que implicar ningún culpable a lo mejor, cosas en las que todos estemos de acuerdo. Y siempre y cuando prediquemos cosas en las que todos estemos de acuerdo, pues todo va a ir muy bien. Pero hermanos, no es así con las cosas de Dios. El Señor quiere que prediquemos y que no prediquemos mentiras. Al contrario, el Señor quiere que prediquemos, y vamos a predicar, que prediquemos la verdad. Eso es parte también de la crisis en el púlpito. Lamentablemente entonces hay gente que no predica, hay gente que predica de una manera muy genérica, inclusive hay gente que predica mentiras, hay gente por otro lado también que no sabe hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Yo creo que eso, hermanos, viene siendo gran parte del resultado de esta crisis de la que estamos hablando esta noche. Podemos predicar muchísimos sermones sobre muchísimas cosas. Los predicadores pueden hasta pelearse entre ellos y debatir entre ellos. Y lo hemos hecho y lo vamos a hacer quizá todavía mucho tiempo más. Pero si la hermandad, las congregaciones, los miembros de la iglesia no saben diferenciar entre un sermón que predique la verdad y uno que predique simplemente cosas por predicar, o que sea solamente una vez más cosas de papilla o cosas de un alimento no sólido, de un alimento no sustancioso, entonces la iglesia va a quedar lamentablemente desnutrida. La iglesia va a seguir quizá, y el cristiano va a seguir siendo un hermano que no crezca y que no avance, que no se haga un reto personal a la hora de querer saber más profundamente las cosas de Dios. Porque déjenme decirle algo, el mundo está dispuesto a hacernos profundizar en nuestro conocimiento de Satanás. La gente quiere profundizar y saber más maldades. La gente está con la tendencia de querer hacer más cosas negativas delante de Dios. Pero solamente regresando a la Biblia, solamente profundizando y hablando de estos temas que a veces son difíciles de discernir, es como profundizaremos más en nuestro conocimiento espiritual, seremos más fuertes. Cuando vengan los problemas y cuando vengan los embates, sabremos identificar tanto falsos maestros como falsas doctrinas y seguiremos firmes hasta que el Señor nos llame a su presencia. Eso es lo más importante y me da gusto que por eso esta noche está usted con nosotros. Hermanos, no es la primera vez y no será la única vez que quizás esto ocurra. Ya en la época de Jonás veíamos esto. De aquí no. Ahí está. ¿No cambió bien? Oh. A mí se me fue. Ahí está. Que me regreso entonces. Ahí está. Está bien. Ahí está bien. Gracias. El pasaje que vamos a estudiar esta noche, mejor dicho, y así esta mañana. Gracias que me está saboteando el brother de atrás. Es 1 de Pedro capítulo. Me regreso. ¿Cómo me regreso? Ahí está. Ahí está. Enter, yo creo. Bueno. No sé si me puede echar la mano de hermana de atrás para regresarme a la anterior. Él tiene todo el control de cuentas. Ahí está. Gracias. Ok, ahora sí lo voy a ver. Decíamos entonces que no es la primera vez que esto ocurre. Ya en la época de Jonás, veíamos que el Señor había dicho que había gente que inclusive no debe discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y que este problema iba a ser un problema que se extiende hasta el Nuevo Testamento. Quisiera que buscara conmigo este pasaje, 2 Corintios capítulo 11, versículo 1. Veremos el pasaje un momento más, pero en 2 Corintios capítulo 11, versículo de 1 en adelante, fíjese usted lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense en el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, dice Pablo a la iglesia, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y atención al versículo 4.
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, o a otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice Pablo, me extraña, hermanos, que vienen personas y les predican evangelios diferentes, les predican a otro Jesús, les predican otro espíritu y lo aguantan, ustedes lo toleran. Y nadie levanta la mano y nadie dice, hermano, no estoy de acuerdo con lo que está pasando aquí. Nadie levanta la mano, nadie levanta la voz para decir, hermano, vamos a realmente checar que esto que está pasando y diciéndose aquí sea lo que dicen las Escrituras. Dice el versículo 5, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Qué hacía igual a Pablo a los demás grandes apóstoles? Lo igualaba, hermanos, su conocimiento en la palabra. Él sabía de las cosas de Dios. Él entendía cuál era la voluntad de Dios. Nuestra responsabilidad viene siendo la misma. Somos responsables de profundizar en este conocimiento. Y decía que el pasaje que veríamos esta noche, lo veremos un momento más, pero una vez más, la crisis es motivada por diferentes cosas. En algunos casos es motivada por el orgullo de las personas, que cuando tienen de repente una audiencia como la que ustedes ven aquí, esta es la iglesia de Lakewood, allá en Houston, una de las iglesias más grandes del mundo, donde predica este señor Joel Austin. A veces por el orgullo de estas personas tienen que dejar de decir la verdad. Usted recuerda quizás en una ocasión llegó a ver a Joel Austin cuando le preguntaron, le cuestionaron sobre el homosexualismo, por ejemplo. ¿Qué piensa Joel Austin sobre el homosexualismo? No se atrevió a decir lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que al decir la verdad, mucha gente lo iba a centrar, mucha gente se iba a alejar de él. ¿Qué es más importante? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? ¿Qué es más importante? ¿Estar bien con nuestro Padre Celestial y predicar su verdad? ¿O simplemente decir lo que la gente quiere oír? Fíjese que el beneficio es doble. Nos ponemos en paz con Dios cuando predicamos la verdad y le ayudamos a la gente a conocer cuál es la voluntad de Dios. No van a vivir en el engaño. A lo mejor va a ser un poquito difícil digerir la verdad. Pero hermanos, a veces el orgullo hace que el hombre se quede callado sobre las doctrinas que debe de predicar. A veces también el dinero, que no es la primera vez también que esto ocurre, ¿verdad? El dinero para muchas personas es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínese usted cuánto dinero se gasta en esa iglesia. Cuántas personas gastan toda esa fortuna y esos miles de dólares. Y cuán importante es para ellos en todo caso seguir manteniendo ese ingreso. El mundo, hermanos, a veces, y la misma envidia y la vanagloria de la vida son los que causan estas cosas. Lamentablemente así son las cosas y así hay que enfrentar la realidad. Pero decimos que el pasaje que vamos a ver esta noche está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Seguramente lo conoce usted. Dice la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Lo quiere buscar una vez? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es el pasaje que entendemos será nuestro punto de partida esta noche. Y ojalá sea un pasaje con el que usted esté familiarizado ya, lo pueda memorizar, lo pueda recordar, porque seguramente este pasaje va a estar con usted por el resto de su vida. El entender este pasaje, hermanos, es muy importante para cualquier cristiano. En este pasaje encontramos esto. Número 1, que hay 4 cosas que hay que mencionar. Número 1, hay una implicación. El pasaje tiene una implicación al decirnos, si alguno habla. Y la implicación en todo caso es esta, o la insinuación es esta, hermanos, hay que hablar. Porque el mandamiento del Señor Jesús, obviamente en Marcos 16 y en Mateo capítulo 28 fue, id por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio a toda criatura. Entonces cuando Pedro dice esto, de una manera condicional, si alguno habla, no está preguntando o no está dando la oportunidad a que la gente no hable. Está diciendo, hermanos, cuando vayamos a hablar, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No solamente hay una implicación, también hay una obligación. Porque dice Pedro entonces, si alguno habla, ¿cómo tiene que hablar? Hable conforme a las palabras de Dios. No hay otra manera de hacerlo. Estamos obligados, debemos de reconocer esa obligación. Debe de ser nuestro común denominador. Debe de ser el punto de partida de cualquier discusión. Muchas veces cuando hablamos de la Biblia,
ni siquiera tomamos el tiempo de abrirla. Y queremos debatir y queremos platicar sin sentarnos con abrir las Escrituras. Número uno, hay una implicación. Número dos, hay una obligación. Déjeme decirle que también este pasaje presenta un privilegio. Porque dice el pasaje, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y luego dice, si alguno ¿qué? Ministra. ¿Qué es ministrar? Ministrar es servir. El privilegio de servir está caracterizado y está limitado por el poder que Dios da. ¿Cuál poder es este del que está hablando? ¿Qué poder tiene el cristiano? ¿Qué poder tiene el predicador que haya recibido de parte de Dios para hablar? Hermanos, el poder que menciona Romanos 1:16. El poder para salvar al mundo está ¿qué? En el Evangelio. Una vez más, si no hablamos de acuerdo a ese poder y si no ministramos de acuerdo a ese poder, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces encontramos una vez más una implicación, si uno habla. Número dos, una obligación, hable conforme a las palabras de Dios. Número tres, un privilegio. Si alguno ministra, ministre conforme al privilegio que Dios le ha dado. ¿De qué? De usar su poder. Ministre conforme al poder que Dios da. Y encontramos también esto. Encontramos un propósito. El propósito es este. Para que en todo sea ¿qué? Dios glorificado a través de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las cuatro cosas que encontramos en el versículo 11 son muy importantes para el cristiano. Tenemos entonces una implicación. Si alguno habla, vamos a hablar. Número dos, si alguno habla, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. Estamos obligados a limitarnos al consejo de Dios. Número tres, hay un privilegio. El privilegio de ministrar, de servir. Pero tiene que ser de acuerdo al poder que Dios da. Y número cuatro, el propósito debe estar siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. El propósito sigue siendo dar la honra y la gloria ¿a quién? A nuestro Dios. Cuando esas cosas no están presentes a la hora de hablar de la palabra de Dios, cuando no estamos conscientes de estas cuatro cosas, es cuando empezamos a fallar. Y quisiera que el resto del tiempo que tenemos lo dediquemos a hablar de estos cuatro aspectos. Número uno, decíamos entonces que el hablar de la palabra de Dios tiene una implicación. Y la implicación se encuentra desde el versículo 15 y 16 de Marcos. Porque dice en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, esto es un mandamiento. Esta es la gran comisión. Que lamentablemente, como decíamos hace un momento, la gente ya no quiere platicar, ya no quiere predicar. Inclusive para muchas de estas personas les parece ofensivo hablar del evangelio. Dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, no digas eso, porque a lo mejor se va a ofender a alguien. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a fulanito o a sutanito? Es que, hermanos, no somos nosotros quien lo dice, es la palabra de Dios. Dice otra vez el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, estamos obligados y estamos requeridos de parte de Dios a hacerlo. Déjenme decirle cómo lo veía Pablo. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. El apóstol Pablo dice así, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Tengo una necesidad. Déjame preguntarle esta noche, ¿alguna vez se ha visto usted en la necesidad de predicar el evangelio? ¿Alguna vez ha sentido esa necesidad, un requerimiento de parte de Dios que no podemos evitar, que no podemos sacarle la vuelta? Estamos obligados, dice el versículo 16, me es impuesta necesidad. Y fíjense la expresión tan famosa del apóstol Pablo que dice, y ay de mí, ¿sí qué? Si no anunciar el evangelio de Cristo. Hermanos, ojalá esta noche podamos profundizar un poquito en ese sentido de obligación que tenemos como cristianos. No es un trabajo que le corresponda solamente a una o tal persona. La implicación es para todos, no es algo opcional, no es algo que podamos discutir o que podamos decir, bueno, a lo mejor yo no me voy a encargar de eso. Déjenme resumir entonces esto, porque hermanos, muchas veces no comprendemos realmente esto. Cuando dice Pedro esto, si alguno habla, no es opcional. Está diciendo que a la hora que vayamos a hablar, a la hora que decidamos cumplir con nuestra obligación, con nuestra necesidad como cristianos,
hay que tener cuidado de hacerlo conforme a la palabra de Dios. No es opcional. Todos, hermanos míos, estamos responsabilizados a llevar a cabo esta gran comisión. Dice Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre Celestial, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. El Señor se da cuenta de cuál es nuestra obra en el Señor, cuál es nuestro trabajo en el Señor. 1 Corintios 15, 58 dice que el trabajo en el Señor no es en qué, no es en vano. Nuestra obra y nuestra responsabilidad sigue siendo vigente. Si alguno habla, si alguno se atreve a ir a llevar el mensaje de salvación, si alguno ve una vez más esa responsabilidad en sí mismo, no puede dejarlo solamente a los ancianos, o a los diáconos, o a los hermanos, a los predicadores. Hermanos, esto es un asunto que nos corresponde a todos. Tenemos Isaías capítulo 6 ahí, un recordatorio de lo que ocurrió en aquella ocasión cuando Isaías ve esta visión celestial y oye una pregunta que se hace retóricamente, una pregunta que se hace al aire. Dijo el Señor, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá a anunciarle al pueblo de Dios cuál es la condición en la que está? Y usted recuerda en qué condición estaban los judíos. Venían los babilonios pronto a acabar con toda la cultura, a acabar con toda la religión, a acabar con todo el reino de Judá. ¿Quién se atrevió a decirlo? ¿Quién se atrevió a ir? Dijo Isaías, heme aquí que envíame a mí, Señor. Ojalá esta noche podamos profundizar un poquito en la primera sección, en la primera implicación que hace entonces 1 Pedro capítulo 4 versículo 11. Pero decíamos que aparte de una implicación, también aquí hay una obligación. Porque hermanos, estamos ahora obligados, usted y yo, a entender lo siguiente, que si vamos a hablar, hay que hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo podemos asegurarnos entonces de esto usted y yo? Dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 1. Primera Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Las advertencias, hermanos, estaban presentes desde el principio. Usted recuerda qué hace el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Manda a llamar a los hermanos de Éfeso, allá a Mileto, y les predica y les dice, hermanos, después de mi partida, entrarán al rebaño que nuevos rapaces. Y también dice algo Pablo, de entre ustedes mismos, dice Pablo, se levantarán hombres perversos que hablarán de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a sus propias concupiscencias. Esta gente no va a tener piedad de la iglesia del Señor. ¿Sabe usted por qué decía que me da gusto que vivamos en esta época, ahora, la época presente de la iglesia? Porque, hermanos, ya no es tan fácil engañarnos. Ya no es tan fácil pararse en un púlpito y predicar lo que uno quiere. Ya los hermanos están más conscientes. Ya los hermanos saben más, ya han estudiado más. Tenemos acceso a más recursos para saber si realmente lo que se nos está diciendo es así o no. Hermanos, hay tres razones, podríamos decir, por las que esto ocurre en la iglesia. Que algunas personas no hablan las palabras de Dios. Hay tres razones muy fáciles de apuntar. Quisiera mencionarlas en esta noche. La primera razón podríamos decir que es la ignorancia. Yo puedo entender que a lo mejor algún hermano se pare aquí al frente y predique algo erróneo, una equivocación, y cometa un error. Y quizás lo cometa como lo hemos cometido, lo cometimos muchos de nosotros cuando empezamos a predicar, y quizás todavía lo cometamos, porque no sabíamos a lo mejor. Inclusive hubo un hombre, allá en Hechos capítulo 18, a que se le tuvo que corregir, ¿se acuerda usted? Era Apolos, era un elocuente predicador, pero predicaba con denuedo y predicaba con ganas, pero no predicaba todo el consejo de Dios porque no lo conocía. Pablo nos dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 15, que como predicadores, como cristianos, tenemos una obligación. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de usar bien se refiere a cortar con precisión, hacer un corte preciso. Hermanos, el Señor nos ha dado tales instrucciones que no hay duda en nosotros de cuál es su voluntad.
pero a veces por nuestros propios deseos, por nuestra propia conveniencia, inclusive por nuestros propios miedos, o por ignorancia en este caso, nos quedamos callados y no nos atrevemos a acertar o a decir con seguridad qué es la verdad de Dios, dónde está el error que hemos cometido. Y lo hemos platicado una y otra vez. Es cierto entonces que a lo mejor algunos van a predicar falsas cosas por ignorancia, algunos quizás también van a predicar falsas doctrinas por cobardía. Es otro caso. Hay gente que tiene miedo simplemente de predicar la verdad. ¿Por qué? Porque hay consecuencias en predicar la verdad. Pregúntele usted a nuestro amado hermano Esteban. En Hechos capítulo 7, él se paró enfrente de toda esta concurrencia y les dijo, no les dijo sus verdades. Bueno, sí se las dijo, ¿verdad? Les dijo la verdad. Les habló la verdad. La verdad es absoluta, no tiene un ángulo por aquí y otro ángulo por acá. La verdad es la correcta descripción de la realidad. Y la verdad no se puede torcer, la verdad no se puede hacer subjetiva, y no podemos decir, tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Hermanos, vengo yo del famoso Metroplex. Ya no dicen Metroplex, ya hace años que no dice así. Ahora dicen DFW. Pero vengo ya del norte de Texas. Y lamentablemente, tengo que decir que allá por aquellos rumbos hay un montón de problemas doctrinales en muchos lugares. Pero al mismo tiempo me da gusto decir que los hermanos han ido abriendo los ojos, que los hermanos se han dado cuenta de que a lo mejor aquellos predicadores que traíamos inclusive de otros países y nos venían y nos predicaban cosas, se quedaban cortos en predicarnos toda la verdad. A lo mejor aquellos grandes oradores inclusive, que fueron famosos por muchos años y que hicieron grandes cosas probablemente, a lo mejor les faltaba realmente explicarnos todo el consejo de Dios. Y ya no nos da miedo hablar. Ahora tenemos, por ejemplo, allá en aquellos rumbos, el surgimiento de esa denominación, podríamos decirle, que se llaman Siempre Familia Iglesia de Cristo. No son identificados como hermanos en Cristo con nosotros porque ellos no lo quieren hacer así. Ellos le añadieron otro nombre a la iglesia del Señor. Y a lo mejor alguien podría decir, pero hermano, el nombre de la iglesia no está en la Biblia, podremos argumentar lo que usted quiera. La realidad es esta. Cuando usted oye Iglesia de Cristo, sabe más o menos, por lo menos, qué creen esas personas, ¿verdad? Cuando oye Iglesia de Cristo, no espera tener aquí una banda tocando instrumentos musicales. Aunque algunas denominaciones han tomado el nombre, quizá también, se pueden llamar Iglesia de Cristo, uno espera ciertas cosas. Yo recuerdo un hermano, el hermano Cristóbal Mendoza, de ahí de Everman, que la primera vez que llegó a la reunión, me dijo, ¿esta es la iglesia de Cristo? Le dije, sí, es la iglesia de Cristo. Me dijo, Romanos 16:16. Le dije, sí, hermano, Romanos 16:16. Tome asiento. Va a ver qué practicamos, va a ver cómo adoramos, va a ver qué predicamos, y se va a dar cuenta si somos realmente la iglesia del Señor o no. Pero cuando vas a una reunión, y de repente, como estas personas allá en Richland Hills, se reúnen el sábado en la noche para tomar la cena del Señor, listo, da caray. Como que no. Y de repente vas y te dan la opción de estar presente en un servicio de adoración contemporáneo, dicen ellos, o el servicio de adoración tradicional. El tradicional es el servicio que tuvimos ahorita, los himnos como cantamos usted y yo a capela, las oraciones hechas por varones y solamente con la participación de varones aquí enfrente, y como usted y yo estamos acostumbrados, abriendo la Biblia y predicando la palabra de Dios. El contemporáneo incluye, el paquete contemporáneo, incluye pues un sermón más genérico en el que no se hablen de estas cosas, y desde luego tenemos un grupo aquí musical y tenemos un señor que toca el bajo, otro la batería y otro acá la guitarra, y son buenos para tocar, se entrenaron en tal y cual colegio. ¿A cuál de los dos éramos usted y yo? Y ahora, ¿se ofende a alguien porque mencione esto? Hermanos, es la realidad. No estamos con la intención de ofender a nadie, pero hermanos, hay que checar lo que dice la palabra del Señor. No podemos ser cobardes y siempre quedarnos callados y voltearnos y pretender que no está pasando nada. ¿Por qué no estamos hablando de la iglesia de Obed?
No estamos hablando de la iglesia del hermano Luna o del hermano Ocañas. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la esposa de Cristo. Y si no tenemos celo nosotros de las cosas de Dios, ¿quién lo va a tener? ¿Quién se va a asegurar de que las cosas se hagan con decencia y con orden para la edificación de la iglesia? ¿A quién le encargó el Señor ese trabajo? Nos lo encargó a nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a los hermanos de más edad hasta los más jóvenes, los que van creciendo en las cosas del Señor, los que van entrando apenas al reino de los cielos, prepararlos y hacerlos poder entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y que cuando se den cuenta de algo así, tengan el valor de decirlo. Hay hermanos y hay quizás personas que por ignorancia predican mentiras o error. Hay gente que por cobardía lo va a hacer también. Y desde luego hay otros que simplemente por maldad lo hacen. Hay gente que tiene la intención, y yo así lo creo, hay gente que tiene mala intención y quiere dañar a la iglesia. Y seguramente usted, si ha vivido en el Evangelio por mucho tiempo, lo ha experimentado. Hay veces que no se puede explicar uno, pero ¿por qué se comporta este hermano así? No puedo entenderlo, solamente por maldad en su corazón quizás. ¿No hay otra explicación? Si es así el caso, pues Dios quiera que ellos tengan tiempo para arrepentirse. Hermanos, los asuntos de allá de Fort Worth, hemos intentado lidiar con ellos. Ahora resulta que hay otro grupo, se llama Alianza Génesis. Este grupo de Alianza Génesis andan sembrando iglesias. Y sería bueno que sembraran iglesias, pero no hay un ancianato que esté monitoreando lo que hacen estas personas. ¿De dónde reciben sus salarios? ¿Quién les paga? ¿Quién sabe? Hermanos, es cierto que hay problemas en la iglesia, pero como le decía al principio, hermanos, ya no nos chupamos el dedo, ¿verdad que no? Ya nos damos cuenta, ya podemos saber la verdad, ya podemos leer pasajes como el de Tito capítulo 1. Vaya conmigo a Tito capítulo 1, versículos del 10 al 13. Dice en Tito 1, del 10 al 13, porque hay aún los contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. No, Pablo, no digas eso, Pablo, tranquilo. No vayas a ofender a alguien. Ese es el apóstol Pablo, el apóstol mismo que escribió la carta del amor de 1 Corintios. ¿Cómo se mantiene la unidad de la iglesia? Con amor. Pero con amor primero a la doctrina de Cristo. Y entonces tendremos unidad. Hermanos, mucha gente está aferrada a mantenernos unidos a fuerzas. Por yo estoy convencido de que la unidad no siempre es conveniente. Porque usted lee el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice, al tal hay que quitarlo de en medio de ustedes. Aquel hermano que tenía por mujer a la esposa de su padre. Y dice, a ese hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y preferible es que ese hermano se arrepienta solo allá y que se dé cuenta de su error. Y que regrese para salvar su alma a que contamine toda la iglesia. Y que todos nos envanezcamos como se habían envanecido los hermanos en Corinto. En lugar de reprender lo que le decían, muy bien hermano, excelente. Estás llegando a un nivel de amor que no conocíamos nosotros. A llegar a amar a tu madrastra. ¿No está bien? Dice el versículo 11 aquí, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esa es la intención de lecciones como esta. Esa es la intención de hablar de problemas como estos. Pero otra vez, no se asuste. Hemos dicho que son tiempos buenos en la iglesia. Porque ahora podemos hablar de esto y identificar a estas faltas y estas fallas que tenemos. Hermanos, tenemos una obligación entonces. Nuestra obligación es lo que dice la segunda carta de Timoteo capítulo 4. Dice 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Que qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo. Hay veces que dice uno, hermano, no es el tiempo para hablar de esas cosas. Ahorita es el tiempo, ¿por qué? Porque estamos vivos. Porque si morimos en la condición de error,
no tenemos esperanza. Ahorita es el tiempo de hablar de esas cosas. Dice que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda ¿qué? Paciencia, ¿sí? Y con toda doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué quiere decir con esto de que no sufrirían la sana doctrina? No le iban a aguantar, no les iba a gustar, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarían de la verdad el oído, y se regresarían a los cuentos, a las fábulas. Pero tú, y este caso, hermanos, se refiere a mí, se refiere a usted, tú, hermano, usted, hermana, sea sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Dios nos ha dejado una vez más un ministerio, un servicio que hay que llevar a cabo. De ese ministerio también está hablando el apóstol Pedro, cuando en la tercera sección del capítulo 4, versículo 11, nos dice entonces, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Una implicación y una obligación, pero también, hermanos, hablamos de este privilegio, el privilegio de poder seguir hablando de las cosas de Dios. Dice, si uno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque, hermanos, salté una más ahí, ¿verdad? Ahí está bien. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Jeremías capítulo 48, perdón, versículo 10. Hermanos, el poder servir a Dios, el poder ministrar las cosas de Dios es un privilegio. Por eso los hermanos aquí en Edinburgh tenían tanto interés de hablar del púlpito. De que hay una crisis lamentablemente en el púlpito, porque es cierto, hermanos, que desde esta tribuna, desde este lugar, se dicen muchas cosas. El predicador tiene una gran responsabilidad. Y cada día, en la escuela de predicación donde trabajamos, los hermanos allá en Brown Trail, cada día intentamos recordar esa gran responsabilidad. A mí me toca, durante prácticamente todas las mañanas, tener la primera hora. Y el hermano Luna se va a acordar. Me toca todo el lunes a mí, y luego una hora todas las semanas, la primera hora del día. Entonces me toca a mí hacer la primera oración. Siempre iniciamos nuestra clase con una oración. Entonces nos sentamos ahí, y antes de empezar a discutir cualquier texto bíblico, oramos. Y oramos, hermanos, y yo intento recordar en nuestras oraciones constantemente eso. Que este día, digo en la oración, sea un día productivo, sea un día fructífero, ¿para quién? Para la obra del Señor. Que podamos nosotros que estamos ahí reunidos, 4 o 5 hermanos, los estudiantes y el instructor, que podamos recordar el gran privilegio que es pararse a predicar y hablar la palabra de Dios. Que nunca lo echemos en saco roto, que nunca lo tomemos en balde. ¿Por qué? Porque, hermanos, es un honor. Es un honor y un privilegio pararse a hablar las palabras que Dios dice. El predicador está tomando un lugar y una responsabilidad enorme. Y por eso, hermanos, desde luego los hermanos varones, los hermanos predicadores, usted lo sabe, debemos tomar más en serio este ministerio y este privilegio. El privilegio de pararnos a hablar en nombre de Dios. Imagínese usted. El sacerdote, hermanos, en el Antiguo Testamento, tomaba ese privilegio con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que podía pasar con el sacerdote si no lo hacía así. Dios podía fulminarlos y matarlos como mató a Nadab y a Abiú. Hermanos, el cristiano puede morir espiritualmente también si no toma en serio esta responsabilidad. Y déjeme decirle algo. Esta responsabilidad también va a los maestros de jóvenes, inclusive a nuestras hermanas que se encargan de dar clase a los niños. El instruir a estas personas, y desde luego a cada uno de nosotros que queremos predicarle a nuestro vecino o a nuestro amigo, el instruirle y el hablarles de las cosas de Dios es una gran responsabilidad. Es un privilegio realmente. Hermanos, ¿estamos usando el poder que Dios nos da para servir? Estamos usando algo que no es algo fácil de entender a lo mejor o de comprender, a menos de que realmente nos profundicemos y analicemos realmente qué está pasando en nuestra vida en ese momento. Estamos también, hermanos, nosotros no somos entonces los que llevamos a cabo la obra, es nuestro Dios que nos está usando
para poder llevar a cabo este ministerio y hay que tomarlo con mucha seriedad. Una vez más, debe usar bien ese privilegio que Dios le da de servir. No todo mundo entiende eso, hermanos, pero usar este privilegio es realmente importante para usted y para mí. Vean lo que dice la palabra de Dios. Otra vez decíamos en Jeremías capítulo 48, versículo 10. Maldito el que hiciere indolentemente, a la ligera, sin ganas, sin tomar la seriedad requerida para llevar a cabo la obra del Señor. Que no nos sorprenda el Señor haciendo esto. Número 4. Decíamos entonces que a la hora de predicar, y si vamos a hablar, hay que entender que hay una implicación aquí. Si alguno habla, hay una obligación también. Hable conforme a la palabra de Dios. Y también hay un privilegio. Según un ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pero no podemos olvidar esto. ¿Cuál es la razón de todo lo que estamos platicando? Dice el apóstol Pedro, para que en todo sea Dios glorificado. No es para la gloria del predicador, hermanos. No es para la gloria del predicador. Y hay veces que el predicador se lo da esto que es tan simple. Y a veces el predicador se luce más y quiere dejar a la gente más impresionada con el orador, con el mensajero, que con el mensaje. A mí me ha tocado una responsabilidad muy bonita ahí en Everman. A través de los años, llevo ya casi 20 años predicando ahí en Everman. O sea que empecé como a los 10. Tengo 30. Si no sabe hacer cuentas. No, empecé a los 21 años, llevo casi 20 años predicando ahí. Pero gracias a Dios, a través de los años, así se fueron dando las cosas. Tenemos un ministro de habla inglesa, y yo era el ministro en español. Se fue el ministro de inglés, y trajimos otro. Se fue también ese, y trajimos otro. Y se fue el tercero, y ya para el tercero dijeron, no, pues ya mejor que se quede Obed. y empecé a predicar yo de una manera bilingüe. Pero a la hora de predicar bilingüe, hermanos, yo nací en Chihuahua, México. Me crié en San Luis Potosí. El inglés es mi segundo lenguaje. No soy un experto en inglés. Me gusta estudiar, me gusta profundizar un poquito más en mi vocabulario en inglés. Y últimamente me han agarrado de traductor. Ya no me invitan a predicar, me invitan a traducir. Pero con todo gusto lo hago, porque a la hora de predicar en inglés y en español, yo entiendo algo que es una gran carga para los hermanos. Y tienen que ejercitar mucha paciencia estos hermanos en Everman, porque tienen que esperarse hasta que yo acabe de hablar en español para oír la parte en inglés. Y luego tienen que esperarse los de inglés para que acabe el español. Y ustedes lo han experimentado aquí en Edinburgh. Edinburgh tiene algo parecido también. Pero déjenme decirle algo, eso es algo bonito, porque eso comprueba que los hermanos están dispuestos a ver más allá del mensajero, ¿verdad? El mensajero pues quizás sea una parte importante en la ecuación, pero hay algo más importante, el mensaje. El mensaje es mucho más importante que el mensajero. Si de repente al mensajero se le cuatrapean las palabras, el mensaje queda intacto, el mensaje sigue vigente y los hermanos lo pueden entender. Eso es más importante. Qué gran privilegio entonces el poder predicar y entender que el púlpito debe de respetarse, que las cosas de Dios son cosas serias, no debe de usarse para glorificar a nadie más que a nuestro Dios. Dice Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice el apóstol Pablo, no me malentiendan, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea que, anatema, maldito, dice Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y fíjense en el versículo 10. Generalmente no leemos el 10, pero el 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hermano, cuando usted se dé cuenta de que el predicador está buscando más el favor de los hombres que el de Dios, tenga paciencia. Y cuando acabe a lo mejor el hermano, como hicieron con Apolos, a lo mejor llámelo a un lado y diga, hermano, hizo un buen trabajo, hermano, apreciamos su esfuerzo, pero no se luzca tanto usted.
deje que se luzca más la palabra de Dios. Es lo más importante. De ahí en más, hermanos, somos que simplemente siervos inútiles, porque hicimos lo que se nos ordenó. Yo no he conocido a ningún hermano que sea el más excelente predicador. Cada hermano, de cada uno de ellos aprende uno. Pero me ha tocado ver, lamentablemente, hermanos que tienen años a lo mejor predicando el Evangelio, que ya no se sorprenden con la palabra de Dios, que ya no les llama la atención oír a alguien más predicar. Inclusive recuerdo una ocasión, me invitaron a predicar a un lugar, lejos de aquí, muy lejos de aquí, ¿verdad? Y el hermano predicador estaba sentado ahí y nunca abrió la Biblia, el hermano. Nunca, estaba con los brazos cruzados. Estaba más preocupado, yo creo, en calificarme a mí que en oír el mensaje. Que eso nunca nos ocurre. Al contrario, que nunca perdamos la capacidad de asombro, la capacidad de entendimiento y de profundizar más en las Escrituras, que es lo más importante. Dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Decíamos entonces que el pasaje que estudiamos esta noche, usted se da cuenta de que ya estamos por terminar. Dice la primera parte, no se engañe, todavía no acabamos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 dice, si alguno habla, decíamos entonces, hay una implicación aquí, hable conforme a las palabras de Dios, es obligación. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, hay un privilegio. Pero hay una razón que es sobre todas las cosas, para que en todo que sea Dios glorificado a través de Jesucristo. Siempre y cuando esto esté presente, hermanos, amigos, no habrá ningún problema y no habrá crisis en los púlpitos. Si el hermano que va a predicar se acuerda entonces de estos pasos, se acuerda de esto que hemos discutido, va a estar bien, para que en todo sea una vez más glorificado Dios Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A Él le pertenece la gloria, a Él le pertenece el imperio por la eternidad. A nosotros solamente se nos permite y se nos concede anunciar las cosas que inclusive los ángeles hubieran deseado anunciar, pero a ellos no se les concedió. A nosotros se nos puso el Evangelio en las manos para llevarlo y predicarlo a todo el mundo. Y es algo que debemos tomar en cuenta. Hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces? Hay una lista de pasajes aquí. Quisiera mencionar algunos de ellos nada más, pero voy a saltar otros, obviamente. A lo mejor está familiarizado usted con lo que dice 1 Reyes 22 y 2 de Crónicas 18, cuando a Micaías, usted recuerda que estaban acá y se me fue el nombre del otro rey de Israel. Josafat, sí, Josafat, gracias. Josafat de acá estaban platicando, vamos a ir a la guerra, vamos a ir a conquistar otra vez Ramón de Galat, y dicen, sí, vamos. Mi pueblo es como tu pueblo, le dice Josafat. Pero hay un profeta que necesitamos consultar. Le habían consultado a todos los demás profetas, ¿se acuerda usted? Y dice, vamos a traer a ver qué nos dice. Y decía Acab, no traigas porque me cae mal. Porque no es de mis compadres, ¿verdad? A veces que hasta entre los predicadores tenemos compadres y amigos, ¿verdad? No todos. No más el hermano Rodríguez y yo, ¿verdad? El Alfonso y yo somos compadres. Y no tenemos ninguna relación física más que en Cristo, ¿verdad? Pero, amén, dice. Pero otra vez le preguntaron, ¿qué dice Jehová? Y si usted que cuando iban llevándolo a Micaías, le dijeron, oye, mira, todo el mundo ha hablado que tendremos buena fortuna en la conquista de Ramón de Galat, que nos va a ir bien. ¿Por qué no dices tú lo mismo? ¿Se acuerda usted qué contestó Micaías? Que dijo, vive Jehová, que lo que Jehová hablare, ¿qué? Eso diré. Me importa un comino lo que quieran decir. Si Jehová me dice que lo diga, no lo voy a decir. Y si Jehová me dice que lo diga, lo voy a decir. Pero vea este pasaje con nosotros, en Ezequiel capítulo 22, versículo 23 en adelante. Porque había necesidad, y siempre ha habido necesidad, de que hermanos con valor quieran predicar y quieran decir las cosas que Dios ha ordenado. Y ojalá esta noche nuestros jovencitos, nuestros jóvenes que tengan el deseo a lo mejor de algún día predicar la palabra de Dios, y todos tenemos que tener ese deseo, lo piensen y lo hagan. Uno no sabe lo que la vida le depara de aquí a 10 años. Si usted me hubiera conocido a mí en 1993, 94, nunca hubiera pensado que sería predicador. Es un honor simplemente. Y seguramente podremos decir lo mismo de otros hermanos aquí presentes. Pero dice Ezequiel capítulo 22,
versículo 23. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú eres tierra limpia. Tú no eres tierra limpia, perdón, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes, fíjese, está hablando otra vez de Judá, ¿verdad? Esta gente había hecho tremendas cosas horribles. Y dice, hace falta que alguien vaya y les diga esto. Dice el 26, sus sacerdotes, la gente que esperaba a Dios, fueron los que hablaran la verdad de Dios. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Hermanos, esto no puede pasarnos a nosotros. Necesitamos madurar a tal grado que podamos distinguir entre lo que sí es y lo que no es. Y cuando nos demos cuenta, levantar la voz y decir, hermano, eso no es. Por el bien de la iglesia y por el bien del hermano. Si usted puede darse cuenta, y ojalá se dé cuenta, de cuando alguien solamente está contándole anécdotas o chistes y no profundizamos y no estudiamos la palabra de Dios, sino simplemente estamos hablando de cosas genéricas, inclusive cosas pervertidas, tenga el valor de decir algo. Dice aquí el versículo 26, y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿A quién podemos recurrir? Los profetas. Bueno, dice, o los príncipes, perdón, versículo 27. Vamos a probar, ya probamos, los sacerdotes no cumplieron. ¿Qué tal los príncipes? Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presas, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. No, pues, de los dos no se hacía uno. ¿Qué tal ahora los profetas entonces? Bueno, sus profetas, dice el versículo 28, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Y qué cree? Jehová no había hablado. Ni los sacerdotes, ni los príncipes, ni los profetas. ¿Quién puede decir la verdad entonces? A veces, hermanos, que en la iglesia del Señor ni los ancianos, ni los predicadores, ni los hermanos eruditos dicen las cosas. ¿Quién lo va a decir? Levante la voz. Ustedes, su opinión es tan válida como la de cualquiera. Y ya es suficiente, hermanos, de que confiemos solamente en los hermanos eruditos para saber la verdad. Todos debiéramos ser eruditos, todos debiéramos ser expertos en la Biblia. Usted es experto en alguna cosa seguramente. Si usted es ama de casa, es experta a lo mejor en cocinar. Y no hace una salsa tan rica como la de usted, lo ha hecho años quizá. Sabe la ciencia, sabe la metodología. ¿Por qué no aplicar eso a las cosas de Dios? Usted quizás es un hermano que sabe de mecánica, es experto en mecánica, sabe la metodología, sabe la ciencia, sabe el conocimiento. ¿Por qué no aplicar esas mismas técnicas a las escrituras y convertirnos en expertos de la Biblia? Dice el versículo siguiente, versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Dice el Señor, busqué un hombre, uno que hiciera una cerca, que pusiera un vallado, que dijera hasta aquí, que se pusiera en la brecha, que llenara ese hueco, que llenara ese vacío, que tomara la oportunidad y la iniciativa de hablar en nombre de Dios como Dios quiere. Y dice, y no haya ninguno. Hermanos, en esa época, que el Señor encuentre a muchos hombres dispuestos a hablar la verdad, a predicar la palabra, sin miedo, sin maldad, sin conveniencia, sino simplemente por una convicción. La convicción de entender que Cristo es nuestro Salvador. La convicción de entender que tenemos un Dios todopoderoso,
que ha preparado una morada eterna para nosotros, la cual vale muchísimo más que cualquier cosa en este mundo. Esa convicción debe de mover a la iglesia en esta época. Tenemos muchos pasajes más. Tenemos muchas cosas más que podríamos discutir. Tenemos a Jonás en el capítulo 4. Dios le dice en el versículo 11, ¿tú no quieres que me compadezca de Nínive? 120,000 que no saben discernir entre su izquierda y su derecha. ¿Quién tenía que hacerles ver entre su izquierda y su derecha? ¿De quién era ese trabajo? De Jonás. Tenía que ir a predicar y fue a predicar y usted recuerda el resultado. Porque tenía que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué podemos decir de Josué? Capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Que este libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Medita en él de día y de noche. Y de Timoteo, capítulo 4 lo leímos. Predica la palabra. Insta. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y al final le dice apóstol Pablo a Timoteo, cumple con tu ministerio, Timoteo. Cumple con el servicio al cual fuiste llamado. Segunda de Juan, versículo 9, tú lo recuerdas. Hey, cuidado con la gente que venga y nos traiga una doctrina diferente. Y cuidado con decirles bienvenidos. Porque quien les dice bienvenidos, ¿qué? Participan de sus malas obras. ¿Qué podemos decir de Gálatas 1:6? ¿Algún otro evangelio? No es que haya otro evangelio. Al contrario, si viene un ángel del cielo o alguno de nosotros, dice Pablo, un apóstol, y predica un evangelio diferente, considérenlo maldito, anatema. ¿Y qué podríamos decir de Judas 3? Hay que ¿qué? Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay mucho más que hablar. Platicamos hace un momento, hermano Ildefonso y yo, que un tema como este amerita una serie, libros, mucho que hablar, porque la Biblia habla mucho de esto. En realidad, hermanos, esto es gran parte de lo que la Biblia se dedica a hacer. Dios nos dice su palabra, ¿verdad? La Biblia responde dos preguntas, lo he mencionado antes. La Biblia responde a quién es Dios. La Biblia nos dice quién es Dios, qué es el Creador, qué es ese ser que es todopoderoso y que nos ama. Y luego nos dice, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere Dios de usted y de mí esta noche? Amigo, hermano, primero que nada en Cristo, Dios quiere de usted y de mí, que cumplamos con la gran comisión. Que los que somos bautizados, vayamos y hablemos como dice el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 11. Que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. Eso espera de la iglesia. Pero déjeme decirle algo, que si usted no es miembro de la iglesia todavía, Dios espera de usted que obedezca el Evangelio. El Evangelio se obedece cuando usted oyó el mensaje de salvación, que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a morir por usted y por mí. Cuando creemos precisamente eso, que Cristo es el Hijo de Dios, y que solamente su sacrificio tiene el poder para limpiar nuestros pecados. Y no solamente que lo creamos, sino también que nos arrepintamos de nuestras culpas, que dejemos de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno, que le confesemos públicamente, como dice Mateo 10:32, y la promesa hace Jesús, a aquellos que le confiesan delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre Celestial. Y después de eso ser bautizado. Y bautismo quiere decir ser sepultado en agua, ser cubierto completamente en agua, como si muriéramos con Cristo y fuéramos sepultados, para poder resucitar con Cristo también. Dice Romanos capítulo 6, del versículo 3 al 8. Porque si somos plantados con Él, dice el 5, también seremos resucitados con Él. Pero si no somos plantados con Él, no espere ser resucitado con Él. Y después de ser bautizado, mantenerse fiel sirviendo al Señor, luchando por su salvación, ayudando a otros a ser salvos también, y buscando siempre poner a Dios primero y glorificarle a Él primero. Vamos a estar de pie esta noche. Creo que tenemos una invitación. Hermano, ¿tiene listo? Vamos a ponernos de pie. Mediten esto que hemos platicado. Una vez más, gracias por la invitación. Usted sabe lo afortunado que me siento de estar aquí. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿soy yo soldado de Jesús? Defendamos la sana doctrina siempre.
Soy yo soldado de la luz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde al reverecer. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás. Que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Pueden tomar asiento. Enseguida nuestro hermano Abel López nos dará los anuncios. Buenas noches, hermanos. Ya llegó el momento de dar los anuncios en esta noche. Si hay alguien que tenga un anuncio, por favor de presentarlo aquí enfrente para así poderlo darle el orden. Tengo un anuncio aquí. Se son las conferencias en la iglesia de Vizcaya, que es el 3 y 4 y 5 de abril del 2018. En la iglesia de Vizcaya, allá en Matamoros, Tamaulipas. Están todos cordialmente invitados. ¿Algún otro anuncio que quiera pasar? Tenemos también aquí en la Iglesia de Cristo en San Benito, es una campaña evangélica, es el día 28 de febrero y 1 de marzo del día 2 de marzo del 2018, será la confraternidad del mes, recordando que se inicia a las 7:30 de la tarde, en la Iglesia de San Benito. ¿Alguna otra, hermano? ¿Un anuncio? Parece que no hay ni uno otro, hermano. Ahora le doy el tiempo a nuestro hermano difunto.
Gracias. Demos las gracias a nuestro hermano Obed Rodríguez por la presentación de la palabra del Señor. Espero que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario, el hermano tiene respuestas para su pregunta y contestaciones a su comentario. Además, hermanos, queremos la iglesia que nos reunimos aquí en Edinburgh, Texas. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros hoy en esta noche. Ha sido un privilegio para nosotros en tenerles y llegarles a conocer un poco más a cada uno de ustedes. Les ruego pues que al regresar a sus casas, que tengan mucho cuidado. Viniendo para acá de la ciudad de Brownsville, encontramos varios accidentes y por favor manejen con precaución. Nuestro hermano Ben nuevamente, regresando ya a la iglesia de Everman y en la escuela, ¿verdad? Pues saludos de aquí, de Edinburgh y de el Valle, hermano, todos los hermanos. Y recuerden, nuevamente vuelvo a recalcar que del día 28 de febrero al día 2 de marzo, la congregación de San Benito tendrá su campaña. El día 2 de marzo será su confraternidad. Y recuerden también que el siguiente día, que es el día 3 de marzo, nosotros vamos a tener nuestra primera clase de varones aquí en Edinburgh, Texas. Va a ser una clase que se va a empezar a las 9 y una clase que va a ser bilingüe. Así que invitamos a todos para que vengan y estén con nosotros. Si ustedes se reúnen en una congregación en donde se encuentran nuestros hermanos anglosajones, invítenles para que vengan. Aquí vamos a tener bastante inglés para que podamos predicarles y enseñarles a ellos también. Recuerde, el día 3 de marzo, nuestra primera clase de varones. Los hermanos de aquí han titulado la clase de los varones, que van a ser 3 por este año, portados varonilmente. Y las hemos basado en el versículo de 1 Corintios capítulo 16 y versículo 13. Nuestra primera clase será cabeza del hogar. La segunda clase será el día 28 de abril. Y en esa ocasión nuestro tema va a ser que aviva el fuego de tu don. Sacado de 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Y la última clase será el día 9 de junio. Y durante esa clase vamos a estar estudiando concerniente a criando a nuestros hijos en amonestación y disciplina del Señor. Y todas las 3 clases van a ser bilingües, hermanos. Así que anótenlo y estén conscientes de las clases y les invitamos para que vengan y estén con nosotros. Nuevamente, muchas gracias por todo. Y nuestro hermano Ricardo ahora tiene un canto de despedida, ¿verdad? Vámonos de pie. Después del canto, nuestro hermano pasará al frente para dirigirnos en la última oración. Queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por su asistencia y así también pedir su cooperación para cuando pasemos al comedor. Hay un comedor acá y creo que también está preparado el patio, ¿verdad? Y van a salir por este lado, ¿verdad, hermano? Por los 2 lados. Ok, en orden, en el más orden posible, tanto por aquellas puertas como por estas puertas. Gracias a todos y cada uno de ustedes. No corran tanto, que hay suficiente comida. Hay suficiente comida. Okay. Vamos a entonces, el sagrado es el amor y ha sido un placer haberlos tenido aquí entre nosotros. Sagrado es el amor que nos ha unido aquí. A los que creemos del Señor, a vos que llama así, a nuestro Padre Dios, roguemos con fervor. Alumbremos la misma luz, nos
Así como estamos, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dirigirnos a Dios para la despedida. Padre celestial, santificado sea su nombre. En esta tarde damos gracias primeramente a usted por darnos la divina oportunidad de venirle a adorarle, de venirle a entonar estos hermosos cantos, de venir a glorificarle. Y pedimos, Señor Santo, y suplicamos que esta gran fiesta espiritual, estos hermosos cantos que hemos entonado, sean de su completo agrado. Usted se haya agradado por completo, el cual estamos reunidos, su iglesia, como hermanos juntos, para alabarle y glorificarle por los siglos de los siglos. Señor Santísimo, en esta tarde, dando gracias por nuestros hermanos visitantes, por todos nuestros hermanos que vienen de diferentes congregaciones. Gracias le damos porque nos trajo con bien. Pedimos que nos siga bendiciendo. A la misma manera bendice a nuestros amigos que están ante su presencia. Bendícelos, Señor Santísimo, y Padre Santísimo, ábrale su corazón para que no muy tarde, Señor Santísimo, vengan a sus pies a alabarle y a glorificarle. Señor Santísimo, hemos escuchado un gran mensaje de suma importancia para todo su pueblo, su iglesia que somos, Padre Santísimo, cuál es lo importante, predicar su palabra conforme usted lo manda en las Sagradas Escrituras. Sí, pidiendo y suplicando, Señor Santísimo, que nos dé la sabiduría, nos dé el conocimiento, nos dé aquel valor, Señor Santísimo, para poder predicar su palabra en cualquier lugar del mundo. Ayúdanos día con día, Señor Santísimo, a que su palabra sea desparramada por todo el mundo y dar a conocer su poder infinito y su gran amor, Señor Santísimo. Sabemos que hay muchas necesidades, Señor Santísimo, hay mucha deficiencia en los predicadores, y no solamente en ellos, sino en todos nosotros como miembros de su iglesia, Señor Santísimo. Ayúdanos día con día, que cada día que estemos reunidos como iglesia, escuchando su mensaje, Padre Santísimo, sea de gran utilidad para nuestras almas, que día con día nos empapemos de sus sagradas escrituras, Padre Santísimo, para predicar su palabra como usted lo manda, para predicar su verdad, Padre Santísimo. Asimismo, sabemos que su palabra, Padre Santísimo, tiene el poder para que nosotros podamos predicar como usted lo manda. Señor Santísimo, ayúdanos a predicar conforme manda su palabra, y sabemos que su iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nos despedimos de este templo, mas no de su presencia, y usted nos lleve con bien a nuestros lugares. Señor Santísimo, también pidiendo y suplicando que usted bendiga estos alimentos, el cual han preparado nuestras hermanas. Bendiga al Señor Santísimo los trabajos de donde provienen todas nuestras necesidades diarias. Ayúdanos a compartir el alimento con nuestros hermanos. Todo esto lo pedimos y lo imploramos en Cristo Jesús, por quien oramos. Amén. Que el Señor los bendiga. Hermanos, pasemos en orden. Aquí hay una puerta, pueden hacer una línea por la pared. También atrás tenemos otra puerta donde se puede hacer una línea. Los que